Saludos y muy buenas tardes. Por acá está con ustedes el doctor Luis Belloso, facilitador de esta asignatura de investigación de mercado. A continuación, les voy a proceder a socializar el plan, la planificación de actividades y la programación de actividades establecidas para el desarrollo de la asignatura. Comenzamos con el corte número 1, donde ya consideramos, porque ya la actividad fue desarrollada, tanto la unidad 1 como la unidad 2, en relación a lo que es la investigación de mercado y el análisis, formulación y métodos que se emplean en el desarrollo de la investigación de mercado. Eso fue evaluado entonces con un informe escrito con una ponderación del 30%. Para el segundo corte o el segundo momento evaluativo tenemos la elaboración del cuestionario, el cuestionario que vamos a utilizar en el desarrollo de la investigación de mercado. Eso tiene como fecha establecida para su presentación el 19 de octubre con una evaluación del 30%. Allí vamos a desarrollar una actividad bastante dinámica porque vamos a seleccionar una organización y de esa organización, con base a un determinado producto de esa organización o un determinado servicio, vamos a formular un cuestionario para hacer la simulación de que lo estamos aplicando. Vamos a recurrir a la tecnología, pero a través de Google Forms o cualquiera de las plataformas que existan. Ustedes determinen el instrumento más adecuado para medir los atributos que ustedes consideran relevantes. Y en la tercera evaluación vamos a desarrollar un análisis vectorial, que ahí sí vamos a hacer un análisis por escrito, porque vamos a seleccionar una organización y para esa organización le vamos a desarrollar el análisis con una ponderación del 40%, la última evaluación, y la primera y la segunda con una ponderación del 30%. Ya sabemos cuál es la fecha que está pautada para la actividad de migración y por supuesto, allí vamos a desarrollar la recuperación de una de las actividades que no pudimos realizar en el momento oportuno, o yo también lo considero relevante si quieren optimizar una calificación que no fue tan efectiva, también podemos recurrir allí a la actividad de nivelación. Bueno, es la concepción, la visualización que yo les di. Tienen una bibliografía sugerida que no es obligatoria porque todo libro, todo texto, todo documento que reúna los requisitos de fondo y forma para considerarlo válido es utilizado en el proceso de crecimiento, en el proceso de aprendizaje, siempre y cuando mi única observación es que sea la última edición de ese texto. Por ejemplo, de Staton, no vamos a considerar la edición de 2010 porque es la edición de 2016. Entonces, la edición de 2016 es una edición más actualizada y contiene información más relevante, más actualizada que la del 2010. Eso sí, les hago hincapié que trabaje con la edición más actualizada de cada año. Procedo entonces a compartir el otro material que vamos, con el cual vamos a socializar la herramienta, las clases, que es la investigación de mercado. Es una función que conecta tres grandes pilares: con el mercado de los consumidores, el cliente y el público. Y cómo tenemos que nosotros, a través de diversas herramientas de marketing, lograr consolidar que estos consumidores los vamos a transformar en clientes. ¿Mediante qué? Mediante la información totalmente oportuna para lograr captar la esencia que lo están demandando nuestros clientes, nuestros consumidores, y por supuesto generar allí las acciones más efectivas para ese proceso de convertirlo de clientes a consumidores y que tengamos entonces un mercado nosotros totalmente fortalecido, determinado con características claves, que estamos en la capacidad de desarrollar ese proceso, de generar esos atributos que nos permiten mantenernos en el posicionamiento de nuestros clientes. Se utiliza para identificar y también definir las oportunidades y problemas de marketing para generar o perfeccionar y evaluar las acciones relacionadas con el marketing desarrollan las organizaciones, así como para monitorear cuál es el desempeño, cómo ha sido el desempeño de esas acciones y lograr comprender, identificar las debilidades, por supuesto, para fortalecerlas y que esta organización se mantenga activa en el mercado. La investigación de mercado especifica la información que se requiere para analizar temas relacionados con el posicionamiento, determinación de características de los consumidores,
necesidades que presentan los consumidores, atributos de nuestros productos y sobre todo medir la percepción de nuestros consumidores. En su ejecución se aplican diversas técnicas que van a permitir recopilar esa información, procesarla y generar estadísticas que nos van a permitir poder desarrollar una medición clave para identificar cómo nos perciben nuestros consumidores y qué acciones podemos ejecutar nosotros para optimizar ese proceso. Es la identificación, recopilación, análisis, difusión y uso en forma sistemática y metodológica de un conjunto de técnicas que tienen un propósito común: recolectar información para optimizar el proceso de toma de decisiones y, por supuesto, poder generar un conjunto de soluciones a las situaciones que se nos presentan en el mercado, identificando cuáles son las oportunidades que nosotros como organización encontramos en el mercado y sobre todo las amenazas que tenemos que sortear para desarrollar en forma efectiva nuestra actividad en el mercado. Los objetivos de la investigación de mercado son variados, pero nos vamos a centrar en tres grandes grupos. El primero es el objetivo social. El objetivo social de la investigación de mercado se basa en que en satisfacer las necesidades del cliente en todo momento. O sea, que nuestros clientes se sientan atendidos porque nosotros sabemos cuáles son esas necesidades que están presentando en un momento determinado, cuáles productos o cuáles servicios están demandando, qué piensan ellos en función a nuestros productos, a nuestros servicios, cuáles son nuestras características representativas que ellos lo ven como un atributo totalmente relevante y qué acciones consideran nuestros clientes que nosotros como organización debemos optimizar en función a nuestros productos o a nuestros servicios. Después tenemos la dimensión o el objetivo económico. Toda investigación de mercado presenta un objetivo económico, el cual es establecer el nivel mínimo de éxito o fracaso que pueda tener una empresa al introducir un producto o un servicio o redimensionar, es decir, darle un refrescamiento, bien sea en la imagen o en la composición, a ese producto o al servicio que estamos prestando. Quiere decir que tiene que ver con la recuperación de la inversión y nosotros como organización estamos ejecutando en función a cómo nos están viendo nuestros clientes, cuánto nos va a costar esta nueva actualización y, por supuesto, qué beneficios económicos y también beneficios en el mercado nos va a generar. Y después tenemos una última dimensión, que es la dimensión o objeto administrativa de los estudios de mercado. Se basa entonces en el desarrollo de una adecuada, yo le añado aparte de adecuada la palabra efectiva, planificación y organización de los recursos, porque los recursos no netamente son económicos, tenemos recursos financieros o recursos económicos y recursos no económicos. Por ejemplo, en una organización, el inventario es un recurso económico, pero el capital humano es un recurso no económico, que a pesar que cuesta, pero no lo puedo cualificar como un recurso económico. O sea, tenemos que validar todos esos conjuntos, todos esos recursos, tanto económicos como no económicos, que se utilizan en una organización. ¿Para qué? Para desarrollar una cronología de actividades con base a una planificación establecida que nos ayude a determinar la ruta crítica o el camino más asertivo para el desarrollo de nuestra función como organización interna, es decir, las cuatro fases del proceso administrativo: planificación, organización, dirección y control, en función a la orientación de la organización en el mercado con las acciones de marketing, pero también en función a la optimización de los recursos y maximizar la inversión con el justo retorno que esperan nuestros socios o nuestros inversionistas. Los tipos de investigación en el mercado tenemos una variedad, una clasificación bastante amplia, pero nos vamos a centrar en tres grandes tipos. El primer tipo es la investigación exploratoria. En este tipo de investigación se identifica una etapa temprana de la investigación de mercado y tiene como finalidad proporcionar mayor conocimiento sobre el fenómeno que se desea estudiar, involucrando una hipótesis previa. Por medio o a través de este tipo de investigación podemos llegar a una hipótesis de aquello que no conocemos y por lo cual estamos investigando, es decir, una indagación inicial. Posterior a la pandemia del COVID, las acciones de marketing se orientaron a
un tipo de investigación exploratoria porque estábamos cambiando, no, cambiamos la forma de visualizar el marketing, la forma de ejecutar el marketing y la forma de desarrollar las acciones organizacionales. Entonces, allí tenemos un ejemplo claro de cómo es el desarrollo de esta investigación de tipo exploratorio. Posteriormente tenemos una investigación descriptiva que ya hemos explorado, ya conocemos. Ahora que vamos a describir, este tipo de investigación es empleada por los expertos en marketing para describir los hallazgos encontrados en función a variables, grupos de interés, hábitos de los consumidores, comportamiento del consumidor, percepción de este consumidor frente a nuevos productos y frente a una diversidad del mismo producto. Es decir, de distintas marcas que están abordando un mismo producto. La opinión de la audiencia y sobre todo qué piensan nuestros consumidores, cómo nos evalúan y qué situaciones podemos desarrollar para fortalecer la imagen de nuestra organización en el mercado. Y por supuesto tenemos una investigación causal. Esta investigación no es muy utilizada en los estudios de mercado, debido a que es una técnica de investigación de observación que lleva muchas áreas de intervención, por así decirla. Su ejecución es tardía y, por supuesto, para abordar conclusiones altamente representativas requiere de una mayor inversión de recursos. Se trabaja normalmente en grupos de observación, los cuales posee en algún momento un estímulo dado, como en algún momento no hay un estímulo. Es decir, vamos a determinar esa causalidad. Si el estímulo influyó en los efectos o el estímulo no influyó en los efectos. La finalidad de este tipo de investigación es identificar si existen cambios o variaciones entre los grupos de observación o los grupos de experimentación. Es decir, es un estímulo que nosotros como organización estamos ingresando, verificar qué variación están produciendo o están generando en el mercado. La estructura de cómo está desarrollada la investigación de mercado es una estructura sencilla. Una estructura sencilla y que sigue un patrón determinado. El primer elemento clave, un elemento medular, un elemento central, es definir el problema. O sea, definir la situación objeto de estudio. Por un mal uso, le damos la connotación como definición del problema, planteamiento del problema cuando estamos haciendo una investigación, pero no necesariamente debe existir un problema para hacer una investigación. Entonces vamos a cambiar un poco el significado, la orientación y le vamos a decir una definición de la situación. Vamos a definir todos los elementos que hacen vida en la situación que nosotros estamos investigando, qué información poseemos, cómo ha sido el diálogo con estas personas claves, es decir, con las personas que manejan la realidad, y nosotros estamos determinando los elementos claves que estamos obteniendo a través de esta retroalimentación. Nos vamos a ir a un segundo momento, que es el enfoque del problema, donde nos vamos a definir el marco teórico, porque toda esta situación que nosotros estamos investigando debe estar soportada por un marco teórico y determinando allí los elementos clave con los cuales nos vamos a hacer de la teoría para determinar la efectividad de los hallazgos que vamos a concluir con base a la teoría que se plantea. Un tercer momento, entonces, el diseño de la investigación. Ahí vamos a seleccionar la ruta metodológica más idónea y no porque Pepsi y Coca-Cola sean empresas del mismo rubro, siempre utilizan el mismo tipo de diseño. No, Pepsi puede utilizar un diseño y Coca-Cola puede utilizar otro diseño. De hecho, emplean diseños diferentes. ¿Por qué? Porque el diseño es la ruta, los procedimientos que nosotros como investigadores estamos determinando para poder generar el estudio. Entonces, cada quien posee o determina una ruta totalmente diferente. La recopilación de los datos, que es el cuarto momento, la cuarta fase, la cuarta etapa, donde vamos a determinar la planificación y ejecución del trabajo de campo con la finalidad de ir, primero de seleccionar la fuente, donde vamos a seleccionar los datos, en qué momento los vamos a seleccionar, cómo los vamos a recopilar y cómo los vamos a analizar. El quinto momento, la quinta fase, es la preparación y análisis de datos, donde registramos toda la data
creamos una gran base de datos y determinamos entonces los métodos matemáticos o estadísticos más acordes para desarrollar este análisis de los datos y obtener información. Y por supuesto, la última fase, la última etapa, va de la mano con la elaboración del informe, donde vamos a plantear cuáles son los hallazgos, cuáles son los resultados obtenidos y la similitud de estos resultados con la teoría que estamos a partir de esa teoría, qué tanta semejanza tenemos, qué divorcio hay, qué actividades estamos considerando medulares, qué estamos dejando por fuera y qué podemos incorporar para desarrollar la globalidad e integralidad de nuestro estudio de mercado. La evolución histórica de la investigación de mercado es bastante amplia, va desde 1910, donde en primer orden que se estableció la estadística industrial a través de censo, con una fase entonces del conocimiento de la cantidad de organizaciones y qué hacían en el mercado. Entre 1911 y 1920, la fase de ventas para recopilar información de y generar estadística de ventas. Entre 1921 y 1930, los formularios escritos a través que llegaban a través de correo y se regresaban a través de correo para tener respuestas significativas. Entre 1931 y 1940 comienza una fase interesante porque ya comenzamos entonces a abordar, pero segmentos del mercado. Determinamos muestreos para aplicar o ir a grandes masas. La fase científica con la incorporación del método científico para determinar entonces la experimentación y lograr con eso que estos grupos de controles determinen respuestas más efectivas ante la diversidad de situaciones que se están estudiando. Entre 1961 y 1970 se incorpora la tecnología con la utilización de las computadoras para entender esos modelos matemáticos y poder desarrollar predicciones en función a la venta. Entre 1971 y 1980, la exploración del consumidor para darle el carácter relevante que este tiene y cómo interviene en la formulación de las estrategias de venta. Entre 1981 y 1990 comienza con la fase del servicio y allí comenzamos a aplicar los momentos de la verdad para determinar momentos claves en la prestación de servicios. Entre 1991 y el año 2000, el marketing electrónico, porque cuando comenzaba allí el auge de todo lo que era el Internet a nivel de las organizaciones. Entre 2001 y 2010, la fase de la comunicación integrada, porque entonces ya la comunicación era parte del elemento de marketing y hace vida en todas las estructuras organizacionales. Tenemos entonces que toda esta aplicación ha generado modelos totalmente efectivos que han permitido a las organizaciones crecer, pero crecer en forma planificada con base a la determinación de situaciones claves que ayuden a entender el comportamiento de los consumidores. Pero para entender este comportamiento de los consumidores, las organizaciones tienen que indagar cuáles son sus necesidades, cuáles son los elementos que están considerando totalmente oportunos, qué situaciones está haciendo ruido o qué situaciones está generando o qué acciones, mejor dicho, están generando para provocar una respuesta efectiva o no tan efectiva a nuestros consumidores y cómo vamos a abordar el desarrollo de estrategias claves que permitan una consecución efectiva y una valoración netamente efectiva de los estudios de mercado, los cuales nos van a ayudar a qué? A tomar más las decisiones totalmente acertadas en relación al sistema de venta adecuados para la demanda del mercado. Si necesitamos mayor presencia en los puntos de venta, si necesitamos incrementar los puntos de venta, si existen puntos de venta y no están dando los resultados deseados, ¿qué vamos a ejecutar para determinar mayor presencia, mayor tránsito en esos puntos de venta? Vamos a proporcionar resultados confiables, los más cercanos o lo más parecido a la realidad, con base a la rigurosidad del método científico y al conjunto de características o acciones claves destinadas para determinar la formalidad de nuestros estudios. Vamos a disminuir los sesgos, pero también vamos a disminuir los riesgos porque vamos a trabajar con información actualizada
que permite entonces resolver, generar respuestas totalmente representativas ante situaciones que se presentan en un determinado contexto con determinadas características y que necesitan una intervención inmediata para generar respuestas efectivas ante los diversos planteamientos que se están generando en el mercado. Esta ha sido nuestra participación por el día de hoy. Recuerden que a través de la plataforma nos mantenemos activos y podemos, si presentamos alguna duda, alguna situación, algún planteamiento, escriban un mensaje que eso llega al correo en forma inmediata y yo les estoy generando la respuesta más efectiva y juntos podemos encontrar la solución a la situación o a la problemática que están afrontando para que su proceso de aprendizaje y su proceso de formación sea lo más exitoso posible. Muy buenas tardes y nos mantenemos en contacto.